Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Hola Eric, buenos días. ¿Estamos? Buenos días, ¿eh? Pero buenos días. Sí. Bueno, qué temprano es, quiero decir. Sí. Bueno, yo ya llevo unas horas despierto, pero sí, es temprano porque estamos grabando por la mañana. Estamos casi grabando al ritmo de la emisión del programa. Uh-huh. Tanto de de acercamiento al día como de la hora. Entonces, Sí. bueno, de hecho casi los relatos que estamos trayendo últimamente casi son sorpresa incluso para nosotros, ¿no? Porque no lo sabemos con tanta antemano, o por lo menos no los tenemos decidido con tanta antemano como antes. En primer lugar, yo soy Víctor Marata, escritor, autor de Siglos de la Guadaña de Tierra, Eric Luna, autor del Arte de mantenerse a flote y de diversos talleres y inquietudes artísticas narrativas. Tengo más obras, también. Lo que pasa que ya no se venden, pero sí las tengo. Bueno, pues habrá que reeditarlas. Bueno, En cualquier caso, agradeceros a todos los que estáis aquí un día más, un domingo más, aquí tempranito con nosotros para hoy destripar pues a alguien que tenía que pasar por aquí de algún modo, ¿no? Porque tiene algo que contar y tuvo una vida un poco pues truculenta, pues, bueno, podría ser más bien una vida aventurera. Y pasó por nuestro Una vida país. intensa, sí. Sí, intensa. Sí. Se puede decir intensita. De hecho, creo que se casó 4 veces. O sea, no sé si tuvo muchos hijos, pero no he investigado hasta ese punto. Me he centrado más en su vida como escritor. Pero pasó por España. La Segunda Guerra Mundial estuvo rondando por aquí. Estuvo haciendo un montón de cosas como corresponsal de guerra y demás. Y estamos hablando de Ernest Hemingway. El Tito Hemingway. Y el relato que vamos a traer hoy es un relato que se llama Los Asesinos, The Killers, que fue publicado originalmente en el Scribner Magazine en 1927, o sea, ya casi hace 100 años. Y sí, o sea, es que cómo pasa el tiempo, ¿eh? Me acuerdo cuando lo publicaron. No me acuerdo. Sí que es verdad que es una de las historias más famosas de Hemingway y ha sido adaptada en varias oportunidades al cine. Dicen las malas lenguas, que este relato inspiró la película de Quentin Tarantino, la película Pulp Fiction. Entonces, a ver, sí que... a mí, leyéndolo el otro día, la verdad que me recordó un poquito porque, bueno, es que esto es una escena de Pulp Fiction, básicamente, o lo podría ser. Sí, además que este relato es muy cinematográfico, está basado prácticamente en diálogo y tiene el carácter de los personajes, la situación, todo es muy Tarantino. O sea, se ve que Tarantino bebió mucho de Hemingway, de este tipo de arte, de este tipo de estilo, que como decíamos, es un estilo del que hablaremos más tarde, que hay gente que lo ha llamado minimalismo objetivo, ¿no? Relación y tanto el soporte a las emociones y pensamientos. Pero bueno, ¿qué podemos decir de Hemingway? Bueno, Hemingway, pues nació en Illinois en julio del 99, de 1899, y murió pues el 2 de julio del 61 y de una manera un poco trágica, porque se quitó la vida él. Sí, se suicidó. Pero lo que yo no sabía y viendo un poco, investigando un poquito, es que el suicidio seguramente fue motivado por una enfermedad que venía de herencia, porque su padre se suicidó y su hermano y su hermana también se suicidaron, motivados también por esta enfermedad que se llamaba, si la tengo por aquí apuntada, no sé si la voy a encontrar a tiempo,
Perdón, Yo la enfermedad no, o sea, recuerdo lo que estás diciendo, pero no sé qué enfermedad es. Ni sí, siquiera ni siquiera una enfermedad psicológica o no lo tengo muy claro, no, era una enfermedad genética que se llama hemocromatosis. Ujú, Entonces, pues, por lo visto, esta enfermedad favorece el hecho de, pues eso, de las ganas de morir, por lo que veo aquí. Su hermana Úrsula y su hermano Richter también se suicidaron, como he dicho, y hoy, bueno, él es que con la vida que tuvo, no solamente fue por la enfermedad, sino que tuvo una caída estando en safari ujú. en África y, bueno, estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir en varios accidentes aéreos y lo dejaron con problemas de salud bueno, bastante doloroso durante toda su vida. Aparte, hay que olvidar que también le daba bastante al alcohol, le daba a la bebida, Ujú, algo muy, eh, muy común o ujú. muy, o sea, a nivel de imagen de escritor, ¿no? Era algo que se ve, que estaba muy, iba muy ligado a la imagen de escritor Sí, bohemio, del escritor del dramático. siglo XX. Sí, Sí, lo cierto es que sí. A mí me recuerda mucho Hemingway, yo lo emparento mucho con Hunter Thompson, sí, porque, bueno, ambos fueron periodistas, ambos se exponían bastante a la hora de, ¿sabes? Pues parecía que no tenían miedo al peligro sí. y al final ambos acabaron con su vida y de la misma forma. En el caso de Hunter Thompson, igual que Hemingway. Y es bastante curioso. Las motivaciones eran diferentes, Sí. pero bueno. Sí, bueno, una anécdota que voy a contar antes de seguir hablando un poco de él es que Ujú, Hemingway escribió Los asesinos ujú, durante su estancia en Madrid en 1926 y originalmente se iban a llamar Los Matadores y los personajes eran diferentes. Me imagino que su versión primera, ¿no? ujú. Serían algo más castizos, ¿no? Más por el nombre y si dice que los personajes iban a ser diferentes, pues seguramente estaban viendo incluso en Madrid. No lo sé. Puede ser. Tiene cuentos que, bueno, aparte de otras obras, tiene cuentos que también están como ambientados en España. Colinas Sí. blancas como elefantes Ah, transcurren en España porque se entiende por las cosas que se hablan. Los personajes son americanos, pero transcurren en España. no, es que es cierto que además que es un autor que pasó mucho tiempo en España como Ujú, corresponsal y luego, pues, sí, que pasaba tiempo aquí de ocio, ¿no? Entre comillas. ujú, Fue un escritor y periodista estadounidense, aunque eso ya lo hemos dicho, y uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. ujú. Eh, Como hemos hablado antes, off the record, su estilo sobrio, ¿no? Él lo denominaba, si quieres decirlo tú, Eric. Creo que lo has dicho antes, ¿no? Bueno, he hablado sobre el minimalismo objetivo, pero no Sí. sobre su técnica, Ah, ¿no? no, ya. De eso pensaba hablar después, pero sí, a Vale, ver, no, es más bien un rasgo de su estilo, lo sí, del principio del iceberg o la teoría del iceberg que él usa. mm, Pero de eso hablamos después y vale, explicamos un poco en qué ok, consiste, porque la verdad que es bastante interesante. sí. Luego regresamos a ello, porque además en este relato se aplica esa teoría, esa técnica, ¿no? Ujú, Es decir, que la mayor parte de su obra la escribió entre mediados de la década de 1920 y mediados de la de 1950. Ganó el premio Pulitzer, que es un premio ujú. bastante prestigioso a nivel de En El viejo y periodismo el y de mar. letras, por El viejo y el mar, que es, digamos, uno de las novelas que lo encumbró. Y Ujú. ganó el premio Nobel de Literatura por su obra Una, completa. ya. Pues nada, decir sobre El viejo y el mar, que fíjate, a mí me parece una novela muy sencilla, pero sin embargo es como una de esas obras ya de madurez en que hace algo muy sencillo, pero que a la vez tiene mucha profundidad. Y Pues me parece muy redonda. sí, esto ya te lo dije en una ocasión, ya lo dije aquí en un programa anterior, y lo voy a volver a decir ahora y lo voy a volver a decir el programa que viene, ¿no? Ujú, Porque uno se da cuenta de lo bueno que es un escritor o lo bien que hila sus historias cuando no eres capaz de eliminar nada de lo que ha escrito. Cuando ujú, empiezas a decir, es que no le sobra nada, es que no puedo quitar nada, es que todo me parece relevante en mayor o menor medida, es que todo apunta de una manera no superficial, sino de una manera complementaria, eh, llena el relato. Entonces, mm. aquí pasa en algunos de los relatos que vamos a ver, pasa en algunos de los que hemos leído, en muchos de ellos,
Y bueno, y ganó, como digo, el premio Nobel por su obra completa, no teniendo una obra muy, muy extensa, porque en realidad publicó 7 novelas, 6 compilaciones de cuentos, 2 ensayos y una obra de teatro. Sí que es verdad que luego, póstumamente, se le publicaron 3 novelas, 4 libros de cuentos y 3 ensayos, pero bueno, digamos que mientras estaba en vida, pues se reconoció esa labor, no teniendo una carrera muy extensa. Aquí volvemos otra vez a la anécdota de yo creo que es el tercer autor que se intenta alistar en el ejército y lo rechaza. Sí. Sí, porque él intentó alistarse, pero tenía problemas de visión y al final se convirtió en conductor de ambulancia en Italia. Y esto fue a principios de 1918. Pero ese mismo año, pues acabó gravemente herido y lo mandaron a casa. Entonces, sus experiencias en la guerra, que fueron, imagino, pues serían intensas, pero breves. Pocas o de oídas, en realidad, sí. Claro, sirvió para su novela, pues, Adiós a las almas, que publicó en 1929. También se mudó a París con una de sus mujeres y allí estuvo trabajando como corresponsal extranjero, ¿no? Ahí fue un poco donde asimiló la influencia de esos escritores y artistas modernistas de la comunidad de expatriados de ahí de Estados Unidos y otras zonas, y constituyendo un poco lo que es la generación perdida que nació de esa década de 1920. La primera novela de Hemingway nació después, que fue en 1926, que fue Fiesta. París era una fiesta, sí. París era una fiesta, sí. Es cierto, París era una fiesta. No sé por qué he puesto. No, porque se llama de las dos formas, en realidad, fiesta o París era una fiesta. Sí, porque además luego la tengo por aquí de otra manera. Pero sí que mantuvo residencia permanente en Cayo Hueso, Florida, en la década de 1930 y luego en Cuba, la década de 1940 y 1950. ¿Y por qué digo esto? Porque a finales de esa estancia en Cuba empezó a sentir una especie de paranoia, ¿no? O una especie de aversión por el tema de los impuestos. Y se fue a Andorra. ¿Eh? Y se fue a Andorra. Y pues porque en aquella época seguramente Andorra no estaba con esa tendencia, pero sí, mira, fíjate hasta dónde llegó su paranoia, y estaba tan preocupado por su finanzas y su seguridad, que dijo que nunca volvería a Cuba para recuperar los manuscritos que había dejado en la bóveda de un banco. O si acaso lo pillaba Hacienda, que es lo peor que te puede pasar en la vida. Sí, se lo digan a Capone. Pero bueno, igualmente en el verano del 59 visitó España, ahí hizo una serie de artículos sobre corrida de toros y sí que regresó a Cuba en enero del 60 para trabajar en el manuscrito de la obra que estaba escribiendo en ese momento. Como decíamos, a la dolencia física de Hemingway se sumó el problema de la bebida. Luego la enfermedad genética de su padre que heredó y heredaron sus hermanos, pues también. Y bueno, digamos que eso ya pues, le llevó al suicidio. Sí es cierto que luego cuando hablemos sobre la teoría del iceberg, hay algunas cosas que he pensado acerca de la escritura en general, ¿no? Decir que como un rasgo suyo en sus escritos personales, Hemingway utilizaba mucho la letra I como enlace en lugar de las comas. ¿No? Me gusta, yo también lo hago. Sí, yo también. No por influencia de Hemingway, pero me gusta la cadencia que da en realidad. Sí, el ritmo. Y esto un poco como dice él, el uso del polysyndeton, que se llama así, pues para servir a transmitir la inmediatez, ¿no? de algo que se está contando. La popularidad de la obra de Hemingway se basa en gran medida en temas que según esto leo aquí para quienes no están viendo YouTube, según el académico Frederick Svoboda, son el amor, la guerra, la naturaleza y la pérdida. Y todos evidentemente están muy presentes en su obra de una manera pues más importante, ¿no? O más subrepticia, como es el caso de Los asesinos. Que Los asesinos sí que es verdad que aparece más o menos algunos de estos rasgos, pero de una manera muy sutil, ¿no? Sí. Ha habido adaptaciones cinematográficas, ya por esto voy a ir acabando la presentación. Una fue una biopic basada en Hemingway y su esposa, Hellhorn, que fue interpretado, ¿no? Por Clive Owen.
Y una que me gustó a mí mucho fue por la interpretación que se hizo de él en Midnight in Paris, Medianoche en París, de Ajá. Woody Allen, Sí, sí, sí. Es verdad. bueno, no me acuerdo ay, no me acuerdo del actor que hacía de protagonista. Pero bueno, el escritor de Hemingway. Hemingway era interpretado por Corey Stoll Ujú. y Owen Wilson. Y Owen Wilson era el que hacía un poco de protagonista para llevar a esta representación cinematográfica. Ujú. Bueno, también salió en la ficción española, no sé si lo sabes, pero Hemingway también fue interpretado por Félix Arcarazo en un episodio de la segunda del Ministerio del Tiempo. Ajá, me lo estaba imaginando, digo, Entonces, si no ha sido ahí, no sé dónde sería, sí. Claro, tiene sentido. Sí, lo yo pintaron creo como que un que mujeriego y un viene bebedor de en San Pamplona. Fermines. Ujú, Claro, entonces, y bueno, dicho esto, pues yo creo que podemos empezar con Los Asesinos. Es ujú, como digo, un relato muy, bueno, digamos que se centra en el diálogo ujú. y que Pero eso es muy propio tiene de como Hemingway en protagonista. general, el centrarse en el Sí, diálogo, digo. no hay descripciones apenas, solamente las que sirven para Ujú, apuntalar un poco el relato, pero esto casi tiene comienzo también de chiste, ¿no? Pues, empieza casi como sí, dos asesinos entran en un bar, o dos hombres entran en un bar, ¿no? ujú. Y es que No, empieza y así, tiene bueno, y tiene de chiste, y y tiene de chiste porque en realidad, en la primera escena, entre otras cosas, lo que hace es generar humor, aparte de hacernos entender que esos 2 tipos no han ido al restaurante a cenar. exacto, exacto. Y se perfila esa ironía, ese sarcasmo, ese cinismo, no sé, se perfila todo eso desde el principio, esa socarronería de los asesinos, ¿no? Esa Ujú, altivez y esa indiferencia se ve en todo momento. Y esto también es muy propio, como decíamos, de muchas películas de Tarantino. Hemos hablado de Pulp Fiction, pero también me recuerda mucho a Reservoir Dogs, que es sí, 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 en realidad sí, muy desarrollo. ambas. Ujú, Sí, entonces, bueno, el relato empieza. Yo me he leído hay dos versiones, ¿no? Dos traducciones, que había una en español latinizado, ¿no? O de Latinoamérica, y ujú. otro, pues, más castellano. Y al final me he quedado con el castellano porque me parecía que aunque el otro me gustaba mucho, también había algunas cosas que se podían entender mejor desde este punto de vista, desde esta traducción. Entonces empieza. Sí, Me permite, voy a hacer una cosa, voy a contar el argumento muy rápidamente, porque como sí, es sí, un sí. cuento sencillo, yo creo que se puede hacer y luego nos metemos en él directamente. 2 tipos entran a un bar, 2 tipos que van vestidos igual, van preguntando por otro tipo, están esperándolo con aviesas intenciones, se entiende, ¿no? Y bueno, lo que hacen básicamente es secuestrar a la gente que hay dentro, algo así, ¿vale? Sí, Pues muy sutilmente. muy sutilmente, simplemente los retienen allí a la espera de Sí, que llegue el tipo al que están esperando. El tipo no llega, en un momento dado estos 2 se van y, uno de los que estaba en el bar, sale corriendo a avisar al otro tipo, al que estaban esperando. Lo encuentra, tiene una conversación con él, en la que da a entender que lo asume que van a ir a por él, y vuelve al bar y se lo dice al camarero y se quedan un poco como diciendo, bueno, así es la vida. sí. Eso sería a grosso modo. Eso sería a Sí, esto grosso es modo el cuento. el destripe resumido. O sea, esto es Sí, como resumir ficciópatas en un minuto. Pero sí, pero bueno, básicamente, sí, simplemente ahora para va. como para asentar eso y ya sobre eso nos Sí, pero extendemos, por, si te por parece. favor, seguid escuchando el programa porque vamos a decir cosas más interesantes, ¿eh? Sí, hombre. Ah, que esto no se acaba aquí. Bueno, empieza, como decíamos, con un texto que es muy. Ya tiene mucha tensión implícita, que es la puerta de la cafetería Henry's se abrió y entraron dos hombres. Se sentaron a la barra. Este gesto tan sencillo, eh,
por sí mismo quizás no nos diría nada. Pero, mm, como sabemos que el título, el relato se llama Los asesinos, esa conjunción entre el título y esta primera frase sienta un precedente de tensión ujú. bastante importante. Porque no hay ninguna duda de que sabemos que quienes se han sentado son los asesinos. Sobre todo porque a partir de entonces, ya desde casi el primer momento, Ujú, se atisban esas intenciones en el carácter de los hombres, ¿no? Sí que se pone un ambiente tétrico, es un local típico pero, americano que Víctor, perdona que te corte, sí, te diría algo sí. que no, no, perdona, es que se ha cortado un poco. Que te decía que hay Sí, un detalle que es muy revelador, que es el hecho de que llegan, les preguntan qué van a tomar y ellos dicen: "No ahí sé, está, ¿tú qué tienes ganas de comer, Al?". sí, Y el otro dice: "¿Qué sé yo? No sé". O sea, ya se nos deja claro que es que esos 2 no han ido al restaurante a comer, y si no han no. ido a un restaurante a comer, ¿a qué han ido? Y encima empiezan tocando los cojones, como se suele decir vulgarmente. Porque, a ver, empiezan a pedir platos, ¿no? Ujú, ujú, Y el tipo del camarero le dice que todavía no está listo, ¿no? Que es cosa de, es cosa de la cena, que esos son platos para la cena. Y entonces le dice, entonces, ¿para qué carajo lo pones en la carta? ¿Para qué demonios lo pones en la carta si no está? No, no, es que es para la cena. La cena es a las 6. Bueno, son las 5:20. No, no, es que el reloj va mal, son las 5. Entonces, están ahí un poco tocando las narices. Eh, Al final sí, piden. con toda la comedia que eso genera, en realidad, Sí, está bastante porque además bien. el camarero es un poco socarrón. O sea, también. Es Mm, un poco en el texto en latino, pues hablaba de, o latino, digo latino sudamericano, ¿no? Porque era, ujú, ujú, eh, bueno, sí, habla de que era un chico muy vivo, ¿no? Y aquí en español o en castellano, era un chico muy listo, ¿no? Que era un ujú, listo. Y sí que es un tío, pues, que en principio, pues, no se achanta, ¿no? El camarero. ujú, Hay que decir que la vestimenta de estos dos hombres ya impone, ¿no? Dicen que llevaban sombrero hongo y negro abrigo, o sea, un abrigo negro abrochado en el pecho, ¿no? y Luego los 2 van tenían, igual. sí, sí, van igual. Llevaban además bufanda de seda y guantes. Guantes que ni siquiera se quitan para comer, Ujú, ¿no? Lo más gracioso es que después de describir cómo van vestidos, con abrigo ajustado y guantes y bufanda, ujú. pues dice uno de ellos, es caluroso este pueblo, ¿no? Como que el chiste ya hay, hace calor aquí. Ujú. Y empieza a preguntarle cómo se llama el pueblo. ¿No? Ni siquiera sabe cómo se llama el pueblo. O por lo menos están intentando ahí un poco faltar al respeto de los habitantes o de los que están allí. Sí, Y empiezan a hablar. en ciertos momentos es verdad que ya empiezan a tener como una actitud chulesca, con la Sí, que empiezan a afrontar, y te diría, para situar un poco a la gente, en el bar, ahora mismo hay el camarero, se llama George, y al sí. otro lado de la barra hay un chico que se llama Nick Adams, Ajá, y luego dentro de la cocina está el cocinero Sam, un cocinero negro. ajá. Y ya los tipos empiezan ya como a chulear a estos que hay fuera, e incluso llegan a hacerle el típico "¿tú qué miras?". O sea, Efectivamente. Sí, mm, exacto. Entonces, bueno, empiezan a hablar del pueblo. Le dice el nombre del pueblo. Y dice, ¿tú has oído hablar de él? No. Dice, ¿qué hacéis aquí por las noches? Y, y algo, cenan. Todos vienen aquí y se pegan la gran cena. Y el camarero dice, eso es. Como en plan, un poco siguiéndole el juego, pero en plan, casi faltándoles al respeto a ellos. Entonces cuando empiezan a que no, es que es un tío listo, ¿eh? Es un chico listo este, ¿verdad? Empiezan entre ellos a decir, ¿qué te parece aquí el listo? ¿No? sí. Y bueno, y al otro pues igual, porque también se mete en la conversación. De momento, claro, son dos tipos extraños, pero de momento no representan un peligro aparente, ¿no? O sea, Bueno, hasta el momento te diría en que, ya preguntan: "¿Quién hay en la cocina?". Y entonces le dicen: "Dile que salga". O sí, sea, ya la cosa se empieza a poner seria. dile que salga de la cocina y tú, el de la esquina de la barra, Nick, tú ponte aquí al Ponte ladito al otro lado. ponte Claro, aquí al y ya lado de tus empiezan a dar amigos. órdenes, Sí, y ya la situación se tensa. Y sí,
Y justo después de esto, lo que hacen es de que o sea, aquí se separan los dos tipos. Uno coge a Nick y a Sam y se los mete a la cocina. Ajá, efectivamente. Además le pregunta que si lo hace, que por qué quiere que sabe, o sea, le pregunta al tipo este, ¿no? Que por qué quiere que salga el cocinero, o sea, el negro. Y lo digo así porque es así como lo tratan, ¿no? Como Sí. hablan de él. Ujú. Eh, y dice, ¿qué van a hacerle? Dice, nada, utiliza la cabeza, chico, listo. Y aquí vamos a hacerle a un negro. Como un poco A ver, siguiendo el chiste, ¿no? sí, claro, hay mucho sarcasmo, pero también hay mucho subtexto, que esto es Sí, en lo que Hemingway es muy bueno, ¿no? En una frase como esa, en realidad lo que hay es una advertencia de peligro. O sea, si lo tratan ya de esa manera tan, ¿sabes? Tan despectiva y le dicen, ¿tú qué crees que vamos a hacerle a un negro? Pues obviamente nada bueno. O sea, ya entendemos que nada bueno. Con esa actitud no, desde luego. efectivamente. Y, y- y en el momento, me adelanto un poco al momento en que se lo lleva a la cocina, si no te importa. No, no, sí, sí, no, porque además sí, ya seguimos por ahí. Y lo que te iba a decir es que, fíjate, me pareció interesante el efecto que se produce cuando tú sacas de escena a unos personajes y sabes que lo que está pasando fuera de escena puede ser peligroso. A mí hablando antes de Pulp Fiction, a mí esto me recordó mucho a la escena en la que Bats y Marcel Wallace entran en la tienda, creo que era una armería, o que ¿No? entran por error mientras estaban peleando o persiguiendo, y los separan. Y se queda Bats fuera y se meten a Marcellus dentro. Tú ahí te imaginas lo peor. Fíjate lo interesante que es sacar algo de escena cuando Sí, tú llevas a una persona que te va amedrentando, que te va amenazando, ¿no? Con que te va a hacer algo. Porque es peor no saberlo que mostrarlo. Esto que efectivamente. hemos, di- esto que hemos dicho muchas veces de abrir la puerta al horror o no, o simplemente Mm, entornarla un poco. sí, Mm. efectivamente. Entonces, pues sí, eso aquí se está, porque además la cocina está separada por un ventanuco, Ujú, ¿no? Que deja entreabierto con un bote de ketchup, el que ujú, se queda dentro con el otro asesino, ¿no? Que se queda dentro con ellos, los ata, los amordaza y se pone ahí a esperar. Y mientras, Max, ya se lo devela el nombre del otro asesino, al principio solamente se habla de Al y a este se le llama como el otro, pues ujú, Max, pues empieza a preguntarle a George una persona que se llama Ole Anderson. Es un ujú, sueco, ujú, ¿no? Dice si lo conoce, le dicen si pues a qué hora viene a cenar, porque saben que va a cenar, o saben cosas. Y ujú. él, el camarero, que nos achanta, ya lo hemos dicho, pues le pregunta que qué le van a hacer. Y dice que vamos a matar a un sueco. O sea, que no sé, o sea, se lo dice abiertamente. Esto igual casi juega en contra de los otros protagonistas porque son asesinos, hay que olvidar que son asesinos y está confesando un crimen que van a cometer. Ujú, ujú, Pero bueno, le pregunta que por qué van a matarlo, que qué le ha hecho, dice que nunca ha tenido oportunidad de hacer nada porque nunca nos ha visto. Que en realidad le está haciendo un favor a un amigo. Claro que han sido contratados para hacerle pagar por algo. claro, aquí no, En este en punto, ningún momento se nos explicita, pero por medio de este diálogo, sí es lo que te digo, ¿no? Hemingway a través del diálogo dice mucho. Nos ha informado que ellos habían ido al restaurante no a cenar y ahora nos está informando de que los han contratado, porque dicen esa frase, nunca tuvo la oportunidad de hacernos nada porque jamás nos vio. claro, Y ya entiendes que es que los han contratado, son unos sicarios. sí, efectivamente. Entonces, hay aquí una especie de juego entre los dos asesinos, entre el asesino y el camarero. Ujú, Eh, Hay ahí un juego de, pues eso, de intercambio de palabras y demás, que siempre está rozando la ironía, el sarcasmo, la socarronería. Por ejemplo, Al le dice a Max que cierra la boca, que tiene la boca muy grande, ujú, bueno,
Y voy a leer esta conversación, ¿no? Pequeña conversación bueno, que tiene relación con lo que voy a decir después. Dice, cállate, dijo Al desde la cocina. Estás abriendo demasiado la bocaza, dijo Al. El negro y mi chico listo se divierten solos. Los tengo atados como a un par de amigas en el convento. ¿He de suponer que estuviste en un convento? Nunca se sabe. Dice, estuviste en un convento kosher. Ahí es donde estuviste. Eso le dice Max. A ver, esto es una broma, evidentemente. Ujú. Se supone, o presuponemos que Max bromea diciendo que Al, no, que probablemente sea judío, tendría que estar en un convento kosher, porque en realidad kosher no existe el convento kosher. Kosher en yiddish se utiliza para los alimentos ritualmente limpios, de acuerdo con las leyes dietéticas y debate de los Ujú. rituales yiddish. Sí, sí, Entonces, sí. Pero eso lo que demuestra es la ignorancia de esta gente frente a, o sea, pues eso, a la tradición de los judíos, ¿no? O sea, es como, me da igual. O sea, sí, veo que sí, eres judío y te voy a tirar con esto, pero para vacilarte y para despreciarte, pero no por otra cosa. Claro. efectivamente. Entonces, bueno, se supone que llegan las 6, la hora de la cena. Ujú, George está amenazado, le dicen que, bueno, que si entra alguien, que lo despache rápido, ujú, no hay cocinero, que si hace y si tiene que entrar a la cocina, que lo prepare. ujú, Así, pues entra determinada gente, le va dando largas, pasan las ujú. horas, vamos a que esto pasa rápido porque pues no tiene importancia, no, pasan las Lo, 6 y lo- cuarto. lo único que añadiría es que George, el camarero, va diciéndoles, mira, no, ya no va a venir. O sea, no creo que venga, dada la hora. O sea, es como Sí, diciendo, normalmente el sueco viene antes. Ya hasta ahora no va a venir. sí, Y como tú dices, efectivamente. entra una persona, luego entra otra. Igual va marcando a las 7, luego a las 7 y 5. Pues dice, bueno, a las 7 y 5 dice, le daremos 5 minutos. Entra un hombre, le dicen que está enfermo, el camarero, el cocinero, bueno, empiezan ahí aguantando. Quizá Ujú, el modo en que George despacha a la gente y el modo en que se comporta, quizá despierta cierta simpatía en Max, aunque esto también se ve mucho eh, en la obra de Tarantino, ¿no? Estas simpatías que surgen del azar o ¿no? de la obediencia. Entonces, ujú, como ven que se ha portado muy bien, pues cuando deciden irse, ¿no? Porque ya saben que no va a venir el sueco, pues Al quiere matarlos, pues dice que no lo ve claro, que no le gustan los cabos sueltos, pero Max le quita hierro al asunto y dice, qué demonios, y teníamos que divertirnos un poco, ¿no? Entonces, al final se van, ¿no? Ahí entre regañinas, pues le dice que habla demasiado, ¿no? Pero se ujú, acaban yendo. ujú, Entonces, en el momento que salen por la puerta, pues George corre a la cocina, desata a sus compañeros, ¿no? A Nick y a Sam, y ujú. entonces aquí, pues George le dice a Nick que es mejor que salga corriendo y avise al Al sueco, a Ole, sueco. ¿no? Sam, por otra parte, cocinero, que bueno, hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que está escrito esto. Hemos dicho que en mediados del siglo XX, Ku Klux Klan, eh, lo que es el tema de la segregación todavía en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que, pues eso, todo esto para la respuesta que da Sam, porque Sam, el cocinero, lo que intenta es echar balones fuera y decir, no te metas en esto, quédate al margen, o sea, que esto te va a salpicar, ¿no? Te va a fastidiar la vida, esto no es Sí, sí. mejor, Ujú. te Es viene el un, resto. es un personaje, a ver, bien puede ser por lo que tú dices que haya de fondo, que no el hombre, o puede ser que también sea su personalidad, que sea la de no meterse en líos. Sí, Es sí, decir, sí, oye, mira, yo de vosotros me dejaba de rollo, no me metía en estas, están persiguiendo a este tío para matarlo, no os metáis ahí, vosotros veréis. Y luego también se entiende que Sam es mayor que ellos, que tanto sí, Nick como George son más jóvenes porque tiene una frase así, ¿no? Dice algo así como los jóvenes siempre saben lo que tienen que hacer, pero sí. como diciendo, vosotros sabréis que. Sí, bueno, aquí el caso es que George, no, pues en lugar de decir no vaya, no dice, no, pues no quieren, si no quieren, no vaya, ¿no? Mm, Como diciendo, bueno, no vaya si no quiere, pero él no va a ir. George está claro que no va a ir.
sea, pero sí va a mandar a Nick. Ujú, Bueno, Nick sabe dónde vive en la prisión de Hitch. Hay ujú, que tener en cuenta que Ole Anderson, pues luego se nos dice, ha sido boxeador profesional. La cama le queda pequeña, de hecho que lo encuentra pues, tumbado en la cama, boca arriba, ¿no? Mirando al techo, ujú, esperando. Entonces Nick le dice, pues eso, le dice que han ido a buscarle, le explica cómo era, pero él dice, no quiero saber cómo era. Dice, gracias por venir a contármelo, pero no voy a hacer nada. Le dice si va a ir a la policía, le dice, dice, no serviría de nada. Y largarse tampoco. De que se ha acabado de ir de un lado a otro, ya no se puede hacer nada y no puede arreglarlo de ninguna manera. ujú. Únicamente Ole, el foco únicamente dice que se metió donde no debía y que no puede hacer nada, que en un rato se decidirá a salir, porque lleva todo el día ahí decidiendo si salía o no salía a la calle, porque en cierto modo pues sabe lo que le espera. Es curiosa la resignación de o Ole, o como se Ole, quiera sí, llamarse en sueco, la resignación de este hombre, ¿no? Que parece además un boxeador ya en sus horas bajas. sí, Ante no sabemos ni lo que ha hecho, no sabemos nada, ¿no? Pero sí vemos su resignación frente a esa vitalidad de tanto de Nick como de George, que son más jóvenes, de sí. no, escapa, huye, salva tu vida, ¿no? O sea, la intención es que este hombre se salve. Pero el sueco ya parece que lo ha aceptado, lo acepta. Es como Sí, si la muerte tiene que venir, pues aquí estoy. sí, además que hay un contraste aquí importante porque estamos hablando de una persona que se ha ganado la vida boxeando, o Ujú, sea, que se ha ganado la vida luchando. ujú. Entonces, que una persona que sea una Es luchadora curioso. por Ujú, naturaleza, ¿no? Pues se rinda ante, pues, ante las evidencias, ante las circunstancias, pues dice, bueno, o la ha cagado mucho, o como dice, ya está cansado de pelear, ¿no? sí, podrían Y ser así, ambas cosas, o está cansado de pelear, o qué y, habrá hecho para que esta vez se rinda, ¿no? Pero ambas y- sugiere ambas cosas, sí. y también, a ver, si es un boxeador que ya no tiene carrera de boxeador, su vida se ha basado en ello, también es probable que diga, bueno, ya no me queda nada por hacer aquí, Ujú, me da igual. ujú. No, esto también es un poco un espíritu muy suicida. O sea, igual aquí sin saberlo, No, Hemingway, no, yo no creo. O sea, creo que aquí más bien está hablando de. A ver, creo, ¿eh? No lo sé, Víctor. No es por llevarte la contraria. Pero a mí esto no sé, me evoca otras cosas. O sea, eso, como cuando la has cagado mucho en la vida y ya es como, mira, me resigno y lo que tenga que pasar, no lo sé. Es la impresión que me da. luego sí que es cierto que, bueno, ya abandona la pensión, viendo que no hay nada que se puede hacer, vuelve al restaurante, a Henry, Ujú, ujú, y ahí empiezan a especular. Y voy a leer el último párrafo bueno, es una última conversación entre la gente del bar, ¿no? ujú, Que es con la que cierra ya el relato, y que es una especulación, es un poco una declaración de intenciones por parte de todos, ujú. ¿no? Y cada uno de su posición. Y ya con esto, pues, se cerraría el rato. Entonces, lo leo, si no te Sí, importa. claro. Adelante. Dice: "Debió de andar metido en algo en Chicago. Imagino", dijo Nick. "Mal asunto, muy malo", dijo Nick. Se quedaron callados y George cogió una bayeta y limpió la barra. "¿Qué haría?", dijo Nick. "Traicionar a alguien. Por eso quieren matarlo". "Voy a tener que irme de este pueblo", dijo Nick. "Sí", dijo George. "No es mala idea. No soporto pensar que está en esa habitación, esperando y sabiendo que van a cogerle. Es algo horrible". "Bueno", dijo George, "mejor que no pienses en ello. Ujú, Ah, déjalo, él ya ha tomado su decisión, nosotros hemos hecho lo que moralmente podíamos hacer, que es avisarlo. Si quiere ujú. morir, ya es cosa suya. Esto ya no nos incumbe, no nos concierne". Varias cosas. Fíjate si se parece este cuento a Pulp Fiction, que en esa película, precisamente, dos asesinos van a buscar a un boxeador para intentar matarlo, que es el personaje que hace Bruce Willis en la película, mientras Travolta y ay, ¿cómo se llama el otro actor? Joder, que es súper famoso. Es, sí, Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson mientras van a buscarlo. O sea, en realidad, el cuento bien podría pasar por, como hemos dicho, por una escena de Pulp Fiction. Por otra parte, a mí el final no te deja como una sensación de... pues eso, ha habido como un intento de salvar a alguien, no lo ha conseguido y entonces es como una aceptación también por parte de los personajes y bueno, pues corramos un tupido velo, ya está, Sí, olvidemos esto. Y te sí, deja esto una sensación aquí, muy rara eso. sí, pero esto igual atiende también a algún tipo de rasgos de normalidad, como que es algo más frecuente de lo que de lo que puede parecer, sobre todo porque Nick apunta y dice, bueno, te voy a tener que irme de esta ciudad, ¿no? De este sitio, de este pueblo. Mm, mm, Porque igual no es la primera vez que pasa y seguramente no sea la última, ¿no? ya. Entonces, no lo sé. Aquí es un buen momento antes de cerrar este programa, este episodio, hablar de lo Bueno, que hemos espera, dicho de la teoría, es que quería, claro, quería hablar claro, de esto. de la Es que teoría del iceberg. me parece interesante, pero por esto. Vale, la teoría del iceberg, para la gente que no la conozca. Según Hemingway, un buen cuento, creo que lo ha aplicado más al cuento que a la novela. Un buen cuento debía ser como un iceberg. Y de un iceberg se supone que solo se ve, solo es visible el 10%, que el 90% restante está debajo del agua y no es visible, ¿no? Claro, en eso basaba él sus historias. Esto para mí es como llevar el principio de mostrar y no contar hasta sus máximas consecuencias. Es decir, te voy a mostrar de tal manera que te voy a sugerir y tú te vas a imaginar lo que falta, pero yo no te voy a contar todo. Y esto es altamente complejo, porque uno cuando escribe ya está eh, supeditado a lo que sabe. Y claro, Claro, tú sabes más de lo que vas a contar. Y ponerte en el papel del lector para que infiera todo lo que tú quieres decir sin decirlo es muy sí, complicado. Muy sí. complicado. Entonces, a esta teoría también la llamo teoría de la omisión. Y entonces, pues eso es lo que tú has dicho. Pero mira, Sí, te voy a contar cómo funciona en esta historia, porque lo estuve pensando y sí es complejo, como tú dices. Más que nada porque tienes que pensar en qué está pasando o qué quieres contar, pero es que luego tienes que pensar cómo contarlo sin contar lo que está pasando. En ese sentido, Hemingway tiene cuentos muy buenos. A mí uno que me gusta mucho es el de Colinas Blancas como Elefantes, en el que se trata el tema de un aborto, pero en ningún momento se dice ni se explicita que se vaya a cometer un aborto. Es muy, muy sugerido, pero todo el cuento va precisamente sobre eso. En este, bueno, hay dos características, que es que las tengo aquí apuntadas, me lo apunté un poco para no perderme en este sentido, ¿no? Pero hay dos características que ayudan en este sentido. Una es que los finales no son conclusivos, como pasa sí, aquí, ¿vale? Solamente se nos cuenta una circunstancia, un momento concreto y no se nos da una resolución. Y esto de primeras ya genera intriga, porque o sea, es como si te cuento un trozo de vida. Entonces, ni te explico de dónde viene esto, ni te digo cómo va a terminar. Simplemente te enfoco un momento concreto. Y ya tú te imaginas, porque es lo que pasa aquí. sí. Aquí no se nos cuenta ni por qué están buscando a este tipo, ni lo que ha hecho. O sea, ¿qué ha hecho para merecerse esa muerte? No lo sabemos. Nada, Pero el relato en realidad va de él, va de Ole Anderson, sí, del sueco. Pero no, todo eso no se sabe. Vamos, esto podría ser el capítulo de un libro más amplio en el que se abordara el problema que lo ha llevado hasta ahí. Tampoco sabemos la resolución, no sabemos cómo acaba, no sabemos si muere o no muere. Pero a Hemingway eso no le interesa. no. Y luego el hecho de que su estilo sea tan seco, tan minimalista, también ayuda mucho en este sentido, ¿no? Yo creo que esto es muy... le viene a él del periodismo. Entonces, para mí es como que te está contando en esta historia, te está contando los cuartos traseros, te está contando el patio trasero de la verdadera historia, que es la del sueco, la de quien ha mandado matarlo, la de si va a morir o no va a morir, pero te lo cuenta desde una esquina, te está enfocando al bar que en un Sí,
momento dado recibe la visita de los asesinos y pasa esto. Es como si no fuera el verdadero argumento de la historia. Sí, pero en cierto modo hay que tener en cuenta que este hombre ha vivido mucho y muy intensamente. Y creo que lo que ha traído aquí es un pedazo de vida. O sea, en realidad la vida funciona así. La vida en realidad funciona de manera, pues, con retazos, con superficie, nunca sabes todo de todo, no te metes en la mente de la gente, tú no tienes una visión omnipresente de todo lo que pasa, ni omnisciente. Entonces yo creo que eso es lo que aquí se refleja muy bien, un pedacito de esa historia en la cual pues entran al trapo, dos asesinos que se han cruzado por casualidad, es como una anécdota chiquitita en la cual un día entraron dos asesinos al restaurante de Henry y querían cargarse al sueco, que vivía en la pensión de Hitch. Ya está. Entonces es la anécdota. ¿Qué pasó después? Pues lo más probable es que se lo cargaran o no, pero ya la anécdota se circunscribe a ese momento y ya lo que pasó después también, que se lo imagine el lector. Que también es interesante. Es verdad que, como tú dices, esto es más cercano a la vida. O sea, esto es más lo que pasaría, ¿no? Normalmente no somos protagonistas de una aventura en la que nosotros somos los que van a morir, o bueno, a ver, los que son perseguidos por un asesino o lo que sea, ¿no? Sino que nos enteramos de ciertas cosas un poco a retazos. Claro, yo supongo que Hemingway esto lo hacía a caso hecho, también en un intento por innovar literariamente. Claro. Y eso es lo que lo hace interesante, claro. Y luego, bueno, el carácter de cada personaje también atiende a un carácter pues muy diferenciado. El del cocinero que quiere mantenerse al margen, el de George que quiere ayudar pero sin implicarse, mandando a otro, ¿no? Sí. El de Nick, que en realidad pues hace lo que le mandan, porque es un parroquiano, está allí, solamente de vez en cuando le invitan a alguna copa, que bueno, pues me manda a mí, apoyo, ¿no? El de Ole, que se ha rendido a la vida ya a su destino, el de los asesinos que les da igual o sea, no tienen ningún tipo de apego a la vida ajena, ¿no? Y ni siquiera pues al resto de gente, ¿no? No solamente a la vida, sino al contacto con la gente. Entonces, ahí hay un grupo de complejidades así de caracteres que, sin decirnos nada, se explicitan muy bien en cómo actúan y cómo hablan. Entonces, creo que es un relato corto, pero que no le sobra nada. No, es un relato corto que en realidad se amplifica en tu cabeza, diría yo, porque es lo que te digo, es como un pequeño resplandor de algo mucho más grande. Y claro, también juega con el hecho de que ya conocemos los tópicos del género criminal, ¿no? Entonces, esto sería como una especie de variación de un relato típico del género criminal, en la cual no vamos a ver directamente al asesino matando a la víctima, sino que vamos a ver otra cosa, algo diferente. Que para la fecha en la que está escrito me parece muy adelantado a su tiempo. No sé, lo veo muy fresco. Es muy fresco. Sí, esto lo pones en esta época y cuadra perfectamente. Lo pones hace 10 años, 20, 30, sigue cuadrando. O sea, es muy atemporal, muy... No sé. Yo creo que por eso también que ese potencial lo vio Tarantino y lo aplicó en muchas de sus películas. Entonces, ahí ya estamos entrando en el terreno de la sospecha, porque, o sea, habría que preguntarle a Tarantino. La duda, porque no lo sabemos, pero pero vamos, si Tarantino no ha leído este cuento y lo leyera, diría, pero esto sí está. Que sí lo ha leído. Yo estoy convencido de que sí. Seguro, vale, sí, imagino que sí. Lo ha leído seguro. Sí. Y bueno, yo creo que nada más que decir al respecto. No, yo creo que en realidad lo hemos dicho todo. Tenía aquí cosas apuntadas, pero las hemos ido diciendo por el camino. O sea que, no sé, es muy bueno el relato que has traído esta semana. Gracias. Bueno, decir que estamos hoy retransmitiendo, o estamos hoy poniendo este episodio, que debería ser el de Chris, pero Chris se encontraba indispuesta, pobre, pues ha podido ser. Entonces hemos trasladado su episodio a otra semana, que no os preocupéis que vendrá, pero hoy no ni se ha marchado ni nada de eso, está simplemente indispuesta, no hemos podido contar con ella para esta ocasión. Víctor, si no lo hubieras dicho, la gente seguramente ni se habría dado cuenta, porque yo no estoy tan pendiente de las fechas. Bueno, pero yo lo digo porque hoy es el primer domingo de diciembre y bueno,
pues eso, le tocaba a Chris estar con nosotros, pero no ha podido ser. Así que, pero bueno, volverá. La semana que viene estará con nosotros. Sí, sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Así que nada, lo que siempre digo, si queréis apoyarnos, pues estáis en YouTube, campanita, darle al like, suscribiros para que no os pase ningún episodio. Tanto en iVoox como en Spotify lo mismo, estamos en todos los canales. Podéis seguirnos, seguís toda la información en la cajita de descripción. Es decir, que tenéis un coffee ahí abierto para quien quiera donar lo que quiera para un café, ¿no? Porque por eso se llama coffee, ¿no? 1 euro, 2 euros para un café. Danos ¿Queréis café. apoyarnos? Sí. Podéis también comprar las camisetas en la tostadora, que las tenéis ahí. Bueno. Y bueno, la mejor manera de apoyarnos siempre es apoyar nuestra labor creativa, que en este caso las obras que publicamos y los movimientos creativos que realizamos. En este caso, Eric, ahora mismo, pues lo suyo está medio ahí que se descataloga o no, queda poquita cosa suya. Si rebuscáis bien, podéis encontrar algo. Sí, la semana pasada hubo 2 personas que adquirieron el libro y me dijeron que pudieron hacerlo por la distribuidora. O sea que alguno queda. El del arte de mantenerse a flote. Estamos hablando porque has dicho que tenías otros y demás. Entonces, sí, bueno, los míos, claro, y los míos de Siervo de la Guadaña y Tierra, pues también están disponibles a través de Amazon o en digital, tanto en bucólicos como en Amazon. Ya está, si queréis apoyarnos, la mejor manera es hacernos crecer como autores y darnos, permitirnos, pues eso, seguir invirtiendo en esto, que hacemos con mucho gusto. Ya está, Eric, ¿algo más que decir? Cerramos y nos vamos. Sí, así que no olvidéis recoger a salir y borrar las huellas. ¿Chao?